Aprender a dibujar manos puede ser un desafío, pero con estos consejos que te voy a dar va a ser posible mejorar tus habilidades de dibujo. Imagina que tu guerrero se encuentra frente a un monstruo en la noche, cuando de repente ve una espada legendaria, va a cogerla para luchar, pero cuando lo intenta no puede. ¿Por qué? Porque no tiene dedos. Su mano es un muñón o algo parecido, un amasijo de dedos espagueti. Es duro, pero la realidad. Hay maneras de disimularlo. Las manos siguen un ritmo y un mensaje. Empezar a dibujar los dedos con mucho detalle es un error. Primero debes pensar qué quieres reflejar con las manos. ¿Están agarrando una espada? ¿Haciendo magia? ¿Preparada para los putiazos? ¿O simplemente es una pose bonita cual elfa de la noche? Es muy importante porque antes de dibujar las manos tenemos que saber en qué postura pondremos los brazos. Yo suelo empezar por los hombros, hago una línea y coloco la mano. Al principio es mejor hacer garabatos, hasta encontrar la pose que más te guste y detallar. Por cierto, si te está gustando el vídeo, agradecería si le das un me gusta y pones un comentario, porque eso me ayuda mucho a que YouTube muestre mi contenido. Muchas gracias. Conozcamos la mano. Empecemos por el pulgar, dedo índice, corazón, anular y meñique. El dedo más largo es el dedo corazón, que baja como un tobogán hasta el meñique. Las manos son tan grandes como la cara. Además hay un hueco entre medias de los dedos. No es perfecto. Fíjate en las rayitas de los dedos. Como referencia, el pulgar solo tiene una rayita en medio, mientras que el resto tiene dos rayitas, sin contar desde donde salen los dedos. Además, si nos fijamos, las líneas del dedo índice y anular están a la misma altura, mientras que el dedo corazón sobresale. Además, te voy a enseñar a dibujar las manos en diferentes perspectivas. Te lo voy a intentar contar de la manera más sencilla posible sin ponernos modo dibujo técnico, ¿ok? Todos tenemos manos, ¿no? A no ser que seamos un alienígena. Si la palma de la mano va hacia abajo y no la vemos, los pulgares van hacia adentro. Mientras que si la palma de la mano va hacia arriba y la vemos, los pulgares van hacia afuera. ¿Caput? Además, el hueso de la muñeca está en el lado del meñique y sobresale como una montañita, pero solo se ve con la palma de la mano boca abajo. Ahora 8 consejos técnicos. Primero, estudia la anatomía de las manos. Comprender la estructura y los huesos de la mano es fundamental para dibujarla de manera realista. Ya después podrás ponerte a hacerla a tu estilo y hacer cositas raras, lo que te apetezca, ¿ok? Observa referencias anatómicas y estudia cómo se conectan los huesos y los músculos. Observa tus propias manos y utiliza fotografías como referencia para aprender diferentes poses y ángulos. Esto te ayudará a entender mejor sus proporciones y formas y vas a mejorar muchísimo, hazme caso. Tercero, deja like y practica los contornos básicos. Comienza dibujando los contornos de la mano con formas simples, como bloques o cajas o una línea que delimite la mano, para así representar las diferentes partes de la mano como la palma, los dedos. Eso te ayudará a restablecer las proporciones correctamente y tener una idea más general de cómo es la mano, qué forma tiene, en qué postura quieres ponerla, la forma de la mano, los dedos, todo. Siguiente consejo. Estudia los gestos y las poses. Las manos pueden adoptar una gran variedad de gestos y poses, y es muy importante capturar esa expresividad en tus dibujos. Practica dibujando manos en diferentes gestos. Abiertas, cerradas, señalando, sosteniendo objetos, agarrando, etc, etc. Trabaja en los detalles. Una vez que tengas la forma básica de la mano, agrega los detalles como los dedos, uñas, arrugas, músculos y articulaciones. Presta atención a la forma y el tamaño de cada dedo. Cada dedo tiene su forma, su tamaño y los músculos abultan, recuerden. Fíjate bien cómo conecta todo entre sí y la forma. Otro consejazo es practicar el sombreado. Te puede ayudar mucho a darle volumen, profundidad a tus dibujos de manos de una manera increíble. Practicar el manejo de las luces y sombras sirve muy
bien, o sea, está súper bueno para lograr un aspecto más realista, ¿ok? Otro consejo es experimentar. Experimenta con diferentes materiales. Prueba a dibujar manos con lápices, bolígrafos, lo que tú uses, ¿no? Carboncillo o cualquier material a tu elección. Además, cada material puede ofrecerte diferentes maneras de dibujar una mano, como desde la mancha o haciendo luces y sombras. Es cuestión de experimentar. Recuerda, sé paciente y practica regularmente. Hay que practicar a diario. Aprender a dibujar manos lleva tiempo y práctica, pero no te desanimes si tus primeros intentos no son perfectos y te salen patatas, porque le pasa a todo el mundo. Continúa practicando regularmente y verás cómo mejoras con el tiempo. Pero recuerda que el aprendizaje de cualquier habilidad artística requiere, primero, diversión, paciencia y perseverancia. Pero ya sabes, lo más importante es disfrutar del proceso y desconectar. Aprende del fallo, sé consciente de por qué los dibujos son así. ¿Por qué estás haciendo ese dibujo? ¿Por qué tiene esa forma? Y intenta memorizarlo. Ya verás, ¿no? Ya con el tiempo tendrás la oportunidad de hacerlo a tu manera, pero al principio hay que sufrir un poquito. Y bueno, no olvides darle me gusta al vídeo por todo este trabajo invertido. Me haría mucha ilusión ver cómo me comentas, qué te ha parecido, qué te ha gustado, qué te ha servido, qué ya sabías o no, y qué más te gustaría aprender. Además, por aquí te voy a dejar un vídeo de otro tutorial que hice para dibujar manos de una manera muy útil, sí señor. Comparte este vídeo con tus amigos, amigas, gente, familia, perro, gato, topo, lo que tengas. Pescado, pescadito frito, no, pescadito frito no. Nos vemos próximamente, ¿a que sí? Y oye, muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final, o sea, y muchísimas gracias a todos los que estáis llegando a la pestaña de comunidad, o sea, un montón de gente que está votando, que comentáis. Yo esto es para agradecer increíblemente la repercusión y que me agrada muchísimo ver a gente interesada por el arte, gente que me ha venido en la pestaña comunidad. Wow, muchas gracias por los vídeos que haces, Jinkov. Incluso gente que me ha dicho que mis vídeos le han ayudado con la depresión. Wow, o sea, wow. Me parece súper bonito. Vale, eso es lo que me llena. Me parece, es la, o sea, diráis, ¿por qué no tienes camiseta? Hace mucho calor. Hace mucho calor. Estoy haciendo un poquito de ejercicio así en casa. Pim, pam, punto para el casito. Es lo que tiene. Así que me hace ilusión aparecer y decir, oye, pues a ti que te estás viendo este vídeo, que has llegado hasta el final, que joder, que tienes atención por lo que hago, tienes interés, has dado me gusta, tal, me has apoyado, comentado. En el pechito te llevo, a ti, sí, a ti, muchísimas gracias. Y subiré muchos más vídeos, porque al final, el arte, pues yo siempre he dibujado, ¿qué queréis que os diga? Tengo por aquí montones de libretas, no sé, podría sacar, yo que sé, esta misma así, en plan aleatorio. Una libreta que tengo yo aquí con dibujos, que bueno, que no voy a poder enseñar, pero muchos tipos de dibujos. Mira, mira. A ver, que claro, los moai, es que es difícil, aquí es difícil, pero aquí hago muchas cositas, ¿sabes? No sé. Así que bueno, nos vamos a ver muchas más veces. Voy a hacer muchos más vídeos. Y suscríbete. No, nos vemos próximamente y un placer, de Think of Art en el corazoncito. Gracias. Gracias por vuestro amor. Hasta luego.